Hola, ¿qué sabes acerca de la predestinación? ¿Será que la salvación es solo para unos pocos y otros quedan fuera? Quédate aquí y te lo aclaramos. La predestinación es uno de los temas más debatidos en el cristianismo y es clave para entender sobre la salvación. Se basa en la idea de que Dios, desde antes de la creación, destinó a ciertas personas a ser salvas, pero en unos minutos te lo aclaramos. Estás en sintonía de la Biblia habla. La predestinación también es inseparable del tema acerca del plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero partimos aclarando dos condiciones fundamentales de Dios para la tomarse en cuenta y es sobre la naturaleza y soberanía de Dios. En su naturaleza nos muestra su amor por la creación, que aun siendo malos y pecadores, envió a su Hijo a morir por pagar nuestros pecados. Y la soberanía implica que Dios ejerce control completo sobre toda la creación y que nada sucede fuera de su voluntad. En este marco se afirma que Dios tiene el derecho y la autoridad de elegir a quienes alcanzara su gracia y a quienes no. Pero esas dos condiciones nos aclara que no se puede pensar ni imaginar que Dios puede excluir personas del plan de salvación. Nos lo aclara y resume en un texto de la Biblia que enmarca todo su plan de llevar las buenas nuevas de salvación a toda su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra su amor y misericordia. Este pasaje establece que la elección y la adopción en Cristo son actos de amor y gracia divina, preordenados antes de la creación. A lo largo del Nuevo Testamento, la conexión entre la predestinación y la salvación se profundiza, no solo en Efesios, sino también en Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 9 al 30, donde se describe el proceso de ser llamados, justificados y glorificados. También Pablo les dice a los Romanos capítulo 8 versículos 29 al 30, nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Efesios 1 versículos 5 y 11 declaran: Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad y amor. Muchas personas sienten una fuerte hostilidad hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. La clave está en comprender lo que significa la predestinación, bíblicamente hablando. La Biblia nos habla de esto especialmente en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Esto nos habla del increíble plan de salvación que Dios tenía para toda su creación. Desde antes que existiera vida en la tierra, y habla de la condición del hombre. Siendo humanos, fallaríamos a su proceso de creación y su plan de rescate sin excluir a nadie de la gracia redentora de su Hijo. El debate entre el libre albedrío y la predestinación ha sido una constante guerra en la historia de la teología cristiana. Algunos teólogos, como los arminianos, sostienen
que aunque Dios tiene un plan soberano, el ser humano posee el libre albedrío para aceptar o rechazar la oferta de salvación. Si Dios elige quienes son salvos, ¿no socava eso nuestro libre albedrío para elegir y creer en Cristo? La Biblia dice que tenemos la opción de elegir. A todos los que crean en Jesucristo serán salvos. Juan las 3:16, Romanos 10, versículos 9 al 10. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a nadie que crea en Él o rechazando a nadie que lo busque. Deuteronomio 4, versículo 29. Las verdades de la predestinación soberana de Dios y también la responsabilidad del hombre no son mutuamente excluyentes. De alguna manera, en el misterio de Dios, la predestinación funciona de la mano con el hecho de que una persona sea atraída por Dios. Juan 6, versículo 44, y crea para la salvación. Romanos 1, versículo 16. Dios predestina quiénes serán salvos y nosotros debemos elegir a Cristo para ser salvos. Ambos hechos son igualmente ciertos. Romanos 11, versículo 33, proclama profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En conclusión, la predestinación es para todos porque Dios aparta y llama a los que utilizara como herramienta para su obra, y también la persona con el libre albedrío puede tomar la decisión de buscar a Cristo y recibirlo como su Señor y Salvador, y estaría siendo incluido en el gran remanente de cristianos, salvados por su gracia y comprados con su sangre y alcanzados por su plan de redención, y Dios lo estaría recibiendo con los brazos abiertos. Espero te haya aclarado las dudas acerca de este tema. Si te gustó este video, puedes buscar más videos, busca nuestro canal, estás en sintonía de la Biblia, habla por Praxedis Cruz. No olvides suscribirte, dejarnos un like o un comentario. Dios te siga bendiciendo.